Buenos días, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, es un placer en mi corazón, en mi alma, el poder estar desde este lugar, desde el Monte Santo, enviándoles un cordial saludo, esperando que la gracia de Dios repose sobre sus vidas y que la sangre del Cordero los proteja de esta situación que estamos viviendo, del ángel de la muerte que está pasando para herir la tierra, al morador de la tierra, dice la Escritura. Así que bienvenidos a un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de un mensaje muy hermoso. Espero en Dios que le edifique. Póngase cómodo, póngase ahí con su familia. Si usted lo proyectó a través del televisor, que bueno, reúna a su familia y ahí en unidad, en armonía, en compañerismo espiritual, ahí estén escuchando la palabra de Dios. Este mensaje le titulé haciendo vallado a favor de otros. Haciendo vallado a favor de otros. ¿Qué es vallado? ¿Qué es vallado? La Escritura dice en Ezequiel capítulo 22 versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Y dice: por tanto, derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira. Sí, derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira, los consumí. Hice volver, el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué es vallado entonces? O sea, Dios había determinado destruir al pueblo de Israel completamente. Ya había determinado Dios, porque la maldad del hombre, del pueblo de Israel, había subido a su presencia. Y dijo: los voy a exterminar, los voy a terminar, los voy a destruir completamente. Pero antes de hacerlo, dice que Él descendió a la tierra para buscar a un uno que hiciese vallado. Entonces, ¿qué es vallado? Vallado es, como dice la misma Escritura ahí, ponerse en la brecha a favor de otros, clamar misericordia, interceder, ponerse como mediador entre Dios y el que va a ser ejecutado, y decirle: no lo hagas. Eso es hacer vallado. Eso es ponerse en la brecha. Y eso es lo que Dios quiere. Se imagina, por eso, porque no encontró, dice, por esa razón, por tanto, dice, derramé mi ira, porque no encontró. En este tiempo es lo mismo. Dios está esperando que aquellos que le conocen, o que dicen que le conocen, se pongan a clamar a favor de otros. Aquí dice que a favor de la tierra. Dios iba a consumir la tierra y vino y buscó a uno. Un hombre, dice, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha y dijera: no lo hagas, para que Él no lo hiciera. Pero como no hubo, Dios tuvo que desatar su ira sobre el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? ¿O qué se necesitaba para que Dios no destruyera la tierra? Un intercesor, un mediador, alguien que clame misericordia a favor de otros. ¿Sí? Lo que irrita el corazón de Dios, ¿sabe qué es? Es la maldad del hombre. En este tiempo quiero explicar que una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. El pecado es la semilla, la maldad es el fruto. Usted peca y va a cosechar maldad, que es sinónimo de maldición. Usted va a cosechar maldición. Por eso la Escritura dice: el pecado produce muerte, maldición. Y son dos cosas diferentes. El pecado es la semilla, le digo, es el fruto, es la acción. La maldad es la consecuencia. Si lo está agarrando, anótelo y ponga mucha atención a lo que dice la Escritura. Pero siempre Dios manifiesta su misericordia a pesar de nuestros pecados y de nuestra maldad. Dios de verdad que no quiere destruir a su creación. Dios no quiere destruir menos a su pueblo. Si Dios no quiere destruir a su creación, menos a su pueblo.
aquellos que Él compró con la sangre de su Hijo amado, aquellos que Él redimió por medio de ese sacrificio tan hermoso que mi Cristo hizo en la cruz. Él valora la sangre, Él valora el sacrificio que Jesús hizo, y si tú y yo somos hijos de Dios por adopción, Él nos valora mucho y manda mensajeros, busca medios para salvarnos. Y dice la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32, ahí está un ejemplo de lo que Dios dice. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Sí? Dice Jehová el Señor, conviértanse pues y vivirán. No quiero la muerte del que muere. Dice Dios, yo no los quiero matar. ¿Sí? Yo no quiero que vivan separados de mí. Aprendimos en el mensaje anterior que morir físicamente es separarse del alma. Morir espiritualmente es vivir eternamente separado de Dios en el infierno, en el lago de fuego. Entonces Dios dice, yo no quiero que mueran. Y entonces, ¿cuál es la solución que Dios mismo nos dice ahí? Conviértanse. Pero ¿sabe qué es lo máximo que nosotros hacemos a veces? Es arrepentirnos. Y eso es una mentira que quedó impregnada de miles de años para acá, y la gente cree, solo arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Está bien la palabra que le dice, pero ¿qué pasa con la conversión? ¿Qué pasa cuando usted le dice a la gente conviértete, arrepiéntete, y no le dice que se convierta? Cuando usted le está diciendo arrepiéntete, simplemente hace un acto de conciencia y ve que está mal, y sí lo hace, llora, la persona se conmueve, pero no se convierte, sigue haciendo lo mismo. Y se convierte en una persona que está transgrediendo la ley de Dios todos los días, porque es como cuando una persona lo meten a la prisión, lo sacan bajo fianza que le dicen, y vuelve a hacer lo mismo, es un transgresor, lo vuelven a encerrar. Y esa persona está haciendo lo mismo constantemente, solo se arrepintió, no está convertido. La persona que se convierte quiere decir que le da la espalda al pecado, que ya no vuelve a hacer lo que hacía, ya no tiene la misma mentalidad que tenía, ya todo es diferente, él empieza una nueva vida. Hemos compartido, ustedes, los que me conocen, han escuchado que esa cita que me dieron cuando yo hice mi decisión por seguir a Cristo, me decían, acuérdese, aprendas este versículo de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas seguían en mi vida, yo seguía haciendo lo mismo, solamente cambié de religión, y así hacen muchos. Solo se arrepintieron, pero no están convertidos, siguen haciendo lo mismo, tienen las mismas palabras de antes, los mismos pensamientos de antes, la misma lujuria que antes, todo, no han cambiado nada, simplemente se arrepintieron. Y aquí Dios no dice arrepiéntanse, dice el Señor, conviértanse pues y vivirán. Allá en Hechos 3:19 está en el apóstol Pedro, cuando les dice, arrepentíos y convertíos, porque si se arrepienten serán borrados sus pecados, y si se convierten vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso, ¿verdad? Pero la gente no vive la vida abundante que Cristo ofreció porque solo están arrepentidos, pero no convertidos. Dígale que está a su lado, Dios quiere convertidos. Dios no quiere que tú mueras. Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere destruirnos. Dios quiere que vivamos y nos da un consejo. Pero en este contexto, Ezequiel 33, versículo 11 dice, habla de lo mismo. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de vuestros malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Qué hermoso nuestro Dios, Él mismo diciéndoles, vuélvanse. Vuélvanse quiere decir, denle la espalda al pecado. Ustedes van caminando hacia el pecado, denle la espalda y vuélvanse a mí. Conviértanse pues, está diciendo. Porque yo no quiero matarlos, yo no quiero destruirlos. Yo no quiero que ustedes mueran de esa manera, la segunda muerte, no. Pero no lo entendemos. Y Dios siempre ha provisto un medio para que tú y yo nos acerquemos a Él. Pero hay personas que no le conocen. Y por eso está buscando gente que se ponga, hombres que se pongan, hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en la brecha y le digan, Señor, ten misericordia de la tierra, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de este municipio, ten misericordia de mi familia, ten misericordia, no sé quién, cuántos más. Tenemos que hacer vallado. Nosotros a veces ni por nosotros clamamos y esperamos que Dios lo haga todo. Dios está esperando, está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en la brecha. Espero en Dios que lo entienda así, ¿sí? Dios busca intercesores y que las gentes se vuelvan
a él. ¿Sí? En el tiempo de Noé, dice la Escritura que Dios descendió a la tierra por el clamor de un hombre. Dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Sí? Y vio Jehová, dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, vio Dios, descendió Dios y vio esto. O sea, la maldad, Dios vio la maldad. Por eso dice la Escritura que visita la maldad. ¿De acuerdo a que le dije que el pecado es la semilla y la maldad es el fruto? Entonces, el pecado, el hombre peca y se activa la maldad como consecuencia. Es como Adán cuando pecó. ¿Qué culpa tenía, entre comillas? ¿Qué culpa tenía la tierra de ser maldita? ¿Qué hizo la tierra? Nada. Pero se regó la semilla y nació ahí el fruto. Y la maldad vino sobre la tierra. Entonces, cuando Dios desciende a la tierra, había un hombre que clamaba, se llamaba Noé. Él clamaba y Dios descendió. Dios descendió a la tierra para ver, dice, que la maldad y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Ahora, mira lo que dice el versículo que sigue. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y luego dice, y le dolió en su corazón. ¿Qué irrita el corazón de Dios? La maldad. La maldad. Nosotros pecamos y traemos maldición a la tierra. No nada más nosotros. Mire, cuando pecamos, nuestra maldad se transmite a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, así dice la Escritura. Y de verdad, por eso estamos como estamos, porque no hemos entendido. Yo ya pedí perdón por mis pecados y Dios me perdonó. ¿Y tu maldad? Ah, no, ya pasó eso, no sucede nada. No hay consecuencias. ¿Sí? No te preocupes, Dios es un Dios de amor. ¿Qué no leen la Biblia? ¿No tienen discernimiento para leer lo que la Escritura dice? Una cosa es el pecado, otra cosa es la maldad. ¿Sí? Y así vemos cómo Dios dice, y se arrepintió Jehová. Ya para que Dios se arrepienta de haber hecho al hombre, haber puesto al hombre en la tierra. Y dice, y le dolió en su corazón. Dios es muy sensible. La maldad del hombre hace que el corazón de Dios llore, se irrita. Cuando nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento, a la iglesia, dice en Efesios 4:30, y no hagan llorar al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo hacemos llorar? Con nuestra maldad. Y por eso recomiendan en el 31, dice, quítense de vosotros pues estas, que empieza a decir, usted ahí está, tiene tiempo en casa, léalo, quítense amargura, celos, griterías, ira, maledicencia, malicia y toda maldad, quítensela. No dice Dios, no dice, ven a mí, yo te lo voy a quitar, porque esa es la costumbre que, ¿verdad? Que esa es una doctrina que le enseñaron a nuestras generaciones y también nosotros lo traíamos. Dile a Dios que te quite el vicio. Hermano, ore para que Dios le quite el vicio a mi esposo, a mi esposa. Para que Dios le quite. No, Dios no es ladrón. Satanás sí es ladrón. Dios no. Dios te dice, quítate tú. Quítate eso. Pero nosotros no dejamos y hacemos llorar y pensamos que tenemos comunión cuando decimos, Dios me habló. Dios visitó la tierra en ese tiempo y vio la maldad y había decidido destruir y dijo, lo voy a destruir. Y dice más adelante, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Te vas a hacer un arca de este tamaño para que se metan ahí los que se van a salvar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Noé pregonó 100 años, más o menos. Pregonó el Evangelio, el mensaje de Dios, que se salvaran. Le hacían burla, lo llamaban el loco. No le hicieron caso. El clamor de Noé y la evidencia de la salvación que era el arca, lo rechazó el hombre. Y por ende Dios le dijo, pues sabes que ya que la humanidad no se quiere salvar, mete animales. Y lo llenó de animales. Qué hermoso es Dios, que Él mismo, siendo nuestro creador, nos puede raer, pero nos da una oportunidad de vivir, pero busca a alguien que clame. Y Noé clamó por esa humanidad. Noé clamó por ellos, pero no quisieron hacer caso. ¿Sabe por qué Dios dice que si nosotros, en otro pasaje de Ezequiel dice que cuando nosotros clamemos,
por el impío, que lo amonestemos, que le digamos que está mal lo que está haciendo, ya no se nos va a demandar la sangre. Porque sí se va a demandar la sangre de todos aquellos que no clamamos. Si tú no clamas por los demás, Dios te va a demandar la sangre de ellos. Noé clamó por ellos. Noé clamó por ellos, y esto me viene a mí ahorita, a mi espíritu, la palabra cuando el apóstol Pablo se despedía de la iglesia de Éfeso y le decía, en el libro de Hechos le decía, ¿saben qué? Libre soy de la sangre de ustedes, porque no he cesado de amonestarlos con la palabra de Dios. No les he escondido nada, todo se los he enseñado. Si ustedes no lo toman a bien, no lo ponen en práctica, es su problema, pero su sangre ya no será sobre mí. Y Noé clamó por ellos. Te pregunto, ¿estás clamando por alguien? ¿Estás clamando por la tierra? ¿O solo nos burlamos? Decimos, esos malditos se van a ir al infierno. Ese fulano, ese qué sé yo, esa persona, ese asesino se va a ir al infierno. Pero la pregunta es, ¿ya clamaste por él? ¿Ya pediste a Dios misericordia por él? Por eso Dios dice que nos debemos poner en el lugar del que peca. ¿Jesús qué hizo? Por eso se llama intercesor, el mediador, porque Él tomó tu lugar y el mío. Él no hizo pecado. Él no cometió ningún pecado. Santo, puro, sin mancha, perfecto. Cambió su vida por la mía y por la tuya, de un asqueroso pecador que estaba en la inmundicia. De ahí nos sacó, porque Él tomó su lugar. Dice la Escritura que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, que merecíamos nada. Es más, hablando de nosotros los gentiles, no teníamos parte ni suerte en Israel. Y mira, por eso nos hizo un solo hombre con Israel. Ahora somos israelitas en el ámbito espiritual. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es Dios que proveyó el medio. Imagínate, Jesús oró por nosotros. ¿Hubo una intercesión? Claro que sí. Cuando lo en el libro de Juan, cuando Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer. Y cuando oró por los discípulos dijo, no ruego solo por ellos, sino también por los demás, por los que han de creer por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Si Jesús no hubiese intercedido por nosotros, ¿usted cree que fuésemos salvos? Si Jesús no hubiera tomado nuestro lugar, ¿usted cree que tendríamos la salvación? No. Pero tú eres y yo somos orgullosos. No, es mío, es mi salvación, punto. Que se mueran los demás, que luchen por ellos mismos. Y no clamamos. Dios está buscando hombres como Noé. Moisés, ¿se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Muchos ejemplos ahí, si usted tiene tiempo, lea la Biblia, el libro de Éxodo, el libro de Números, ahí nos habla de cuántas veces Moisés intercedió por el pueblo. Dios estuvo a punto de destruirlos. ¿Cuántas veces? En el único pasaje que no intercedió Moisés fue cuando Datán, Abirán y Coré, pues blasfemaron contra Dios diciendo y murmuraron contra Moisés, y ahí sí ya no intercedió Moisés, nomás le dijo Dios, pues ahora sí tu justicia, porque estos hombres van a dividir el pueblo, y usted sabe que se los tragó la tierra. Pero cuando el pueblo, usted sabe, Moisés subió al monte, y 40 días y 40 noches estuvo allá, y cuando desciende los encuentra adorando a un becerro de oro que había hecho Aarón. Y Moisés, de la ira, del celo de Dios que lo inundó, azotó las tablas que Dios había escrito. Y usted dice, wow, ¿qué cosa hizo Moisés? Pero póngase en el lugar de Moisés. Usted dice, no, yo lo hubiera guardado, yo no lo hago. No, pero póngase en el lugar de ese hombre. Él no aguantó la ira, el celo de Dios, y quebró las tablas. Las quebró, las piedras, las hizo pedazos. Y usted sabe que Dios dice en Éxodo 32, versículo 31 y 32. Después que el pueblo hizo esto, dice la Escritura, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¡Wow! Ese es un verdadero intercesor. Moisés le dijo, ¿sabes qué? A cambio de, si tú no los vas a salvar, también mátame a mí. Si tú no los vas a perdonar. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eso es. Por eso la Biblia dice que no había hombre manso en la tierra como Moisés. Pero fue siempre así, no. Tuvo un encuentro con Dios y se tuvo que quebrantar su orgullo y hacerse humilde,
Para cuando Moisés clamó y le dijo así: Señor, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, pues también a mí destrúyeme, de mí desaparéceme, ya no me tomes en cuenta, ráeme de tu libro. Y Dios le dijo en el versículo que sigue, dice: no, Moisés, un momento. Dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. A ese. O sea, no, Moisés, tranquilo. Y Dios, y si seguimos viendo, dice que Dios perdonó el pecado. Dice: así clama alguien que se pone en la brecha. Él tomó el lugar del pueblo. Dijo: ¿sabe qué, Señor? Todavía traía la transfiguración Moisés y le dijo: ¿sabe qué, Señor? A mí, ráeme. Si no, perdónalo. Pero si no los vas a perdonar, llévame con ellos. Yo no quiero que mueran. Mire lo que hizo este hombre. No le importó la condición de ellos, lo que hicieron, el dolor que le provocaron en el corazón de él y también en el corazón de Dios. Dijo: Señor, también yo me incluyo con ellos. Por favor, ráeme de tu libro, ya no quiero vivir. Y Dios le dijo: Moisés, tranquilo, está bien. Y usted siga leyendo en casita por el tiempo que tenemos, pero usted siga leyendo en casa, siga leyendo todo lo que pasa, y usted ve que Dios le dijo: está bien. 35 del mismo capítulo que estamos viendo, del capítulo 32, versículo 35, dice, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Si usted lee ese pasaje, versículo por versículo, usted tiene el tiempo suficiente, léalos, y usted se va a dar cuenta que en ese lapso de los versículos, en un momento Dios le dijo: está bien, Moisés, ya los perdoné, ya los he perdonado por tu dicho. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y todo el pueblo dice: ¡aleluya! Ya nos perdonó el Señor. Pero usted ve al versículo 35 y dice: un momentito, ¿qué pasa aquí? Dice: y Jehová hirió al pueblo. Y usted dice: un momentito, a ver, predicador, aquí dices que ya perdonó Dios el pecado. ¿Y por qué lo hirió? Por la maldad que sembraron. Sí, por eso la maldad trae consecuencias. El pecado lo borra la fidelidad y la justicia de Dios. La maldad lo limpia la sangre del Cordero en este tiempo. Y eso precisamente es lo que usted y yo tenemos que entender. Mire, ya lo perdonó Dios, sí. Sí, por eso le dije que lea todo el pasaje. Le dijo Dios a Moisés: ya lo he perdonado por tu dicho. Y usted ve aquí, dice: y Jehová hirió al pueblo por el becerro. Bueno, entonces es momento, ¿que no ya lo había perdonado? Sí. Me recuerda una ocasión cuando disciplinaba a mis hijos que hacían algo. Ya los había ellos llegaban, ¿sabe qué hacen los niños que saben manipular? Le dicen: mamá, papá, perdóname lo que hice. Y ellos con su perdón están pensando que van a borrar la consecuencia de su pecado. Y hay padres que no saben, que son ignorantes y dicen: está bien, mijo, ya no lo vuelvas a hacer, y no lo disciplinan. Por esa razón muchos tienen este concepto. Dicen: no, pues es que me pidió perdón y por esa razón ya no le discipliné. Ese es el peor error, porque hay que disciplinarlos. Por eso mis hijos decían: papá, usted no sabe perdonar porque ya les pedimos perdón y nos sigue y nos disciplina. Hijo, es que tu pecado trajo una consecuencia y es la maldad, y tengo que quitártela con la vara. Y es así que tenemos que entender, que tenemos que interceder. Hay gente así que está sufriendo por esta situación. Mucha gente piensa: ¿sabe qué? No, pues es que ya pidió perdón y ya con eso quedó solucionado el problema. ¿Y la maldad qué? El pecado da un fruto que se llama maldad. Nuestros hijos, por eso la Escritura dice en Proverbios que nosotros tenemos que, dice, lo corregirá, hablando de nuestros hijos: lo corregirás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Sí? No dice lo perdonarás, y dice: no, tienes que corregir. Entonces así hace Dios. Dios, cuando perdona, tiene que quitar la maldad con algo. La maldad tiene que ser quitada. Y para eso la sangre de Cristo es suficiente para con nosotros. Pero muchas veces, mucha gente viene a Dios y solo pide perdón, pero nunca pide limpieza. Es como si usted hubiese ido al baño y hubiera salido sin limpiarse. Qué bonito olor va a despedir en el camino. Y así delante de Dios, así somos.
Dice la Biblia que nosotros debemos ser olor fragante, pero no somos, porque a veces solamente pedimos perdón, pero no limpieza de la maldad que se activó en nuestras vidas. Cuando tú y yo pecamos, activamos una maldición en nuestra vida y en nuestras generaciones automáticamente, así es. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Pero alguien tiene que ser vallado. En Números capítulo 14, versículo 10 al 23, ahí le vuelvo a decir, ahí tome su tiempo en casita, donde usted pueda, tenga el tiempo suficiente para leer este pasaje. Dice que el pueblo murmuró. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Se acuerdan cuando tenían sed, tenían hambre y se acordaban del pescado? Todo? Entonces la multitud, dice, habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y ahí vemos, ahí estudie usted, ahí léalo en casita, cómo es el pueblo murmuró contra Moisés y Jehová le dijo, ¿sí? Jehová le dijo a Moisés, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¡Wow! ¿Verdad? Qué hermoso. Si usted hubiera sido Moisés, si yo hubiera sido Moisés, ¿qué hubiéramos hecho? Sí, Señor, destrúyelos y ponme sobre gente más grande. Eso hubiéramos hecho. Pero Moisés no era así, no tenía el corazón que usted y yo tenemos. Moisés le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Qué van a decir los otros reyes que no pudiste meterlos a donde tú le habías prometido? O sea, Moisés usó las mismas promesas de Dios para interceder por el pueblo, porque Dios los iba a matar. Les vuelvo a repetir, o sea, el pueblo pecó, el pueblo murmuró contra Dios y contra su siervo, y querían apedrearlos. Y mire, todavía que lo iban a apedrear, todavía Moisés le dijo, no, Señor, no, por favor, no lo hagas. Moisés es un ejemplo de un buen intercesor, de un verdadero intercesor, ¿sí? Y dice, él le dijo, ¿sabe qué? Señor, lo van a oír los pueblos, los egipcios, que tú los sacaste de ahí, que no pudiste llevarlos a la tierra, que no los aguantaste, que tú no eres Dios, y muchas cosas. Ahí Moisés vemos intercediendo, pero en el versículo 18, miren lo que dice el versículo 18. Le dice, mire lo que usa Moisés. ¿Se acuerda que él decía, Jehová clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? Le dice 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, escuche bien, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Oiga, pues ¿qué es lo que perdona? Sí, el pecado y la maldad tiene que ser quitada con una disciplina de Dios o por la justicia de Dios. ¿Sí está captando el mensaje? Si usted dice, me está envolviendo en una, ahí apague su televisor y váyase a dormir. Pero esta es la verdad de Dios, así dice, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero la maldad no. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Versículo 20 y 21. Miren lo que dice la Escritura. Cuando ya Moisés había intercedido por ellos, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué le dijo Dios? Ya los perdoné. Ya los perdoné. Dice, los he perdonado conforme a tu dicho. Pero dice, el versículo que sigue dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y no han escuchado, y me han escuchado ya 10 veces, y no han oído mi voz, dice el que sigue, el 23, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Pero el Señor, que no ya los perdonó. Sí, pero su maldad tiene una consecuencia. Ya los perdoné. Por eso dice la Escritura que Él caminó con ellos 40 años, enojado con ellos en el desierto. ¿Y por qué no los mató desde antes? Porque clamaba siempre Moisés. Moisés hacía vallado por ellos, se ponía en la brecha a favor de ellos, por eso no los mataba. Pero juró Dios, los voy a matar en el desierto. ¿Se acuerdan cuando fueron a ver la tierra prometida? De su boca salió, mejor muriéramos en este desierto. Solo Josué y Caleb dijeron, no, nosotros queremos entrar a la tierra prometida, y ellos dos entraron.
Pero los demás, todos murieron, toda esa generación murió, quedó postrado en el desierto. Ahí dice, en el libro de Hebreos, ahí si usted lee, ahí está escrito, donde dice por qué quedaron postrados en el desierto, por incrédulos, desobedientes, porque nunca le hicieron caso a Dios. Pero Dios los perdonó, sí, Dios los perdonó, pero su maldad tuvo consecuencia. Ellos murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Y esto es la consecuencia. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo perdono sus pecados. Dios perdona el pecado, pero la maldad tiene que ser quitada. Muchos solo piden perdón, como les decía hace un momento, y no piden limpieza. ¿Se acuerdan? Ejemplos maravillosos que tenemos en la Biblia de esto. David cuando pecó con Betsabé, ¿se acuerdan? David adulteró. Y David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, por ese pecado que cometió, usted sabe que Natán fue y lo amonesta, y David se postra y empieza a clamar y escribe el Salmo 51. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Perdona, ten misericordia de mí, oh Dios. Y pidió perdón. Lávame, límpiame, purifícame, Señor, renuévame, restáurame, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él mismo dice, ¿sabe qué, Señor? Yo dice, mire, en pecado fui formado, no, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. De dos cosas, maldad y pecado. Dice, la maldad que traía arrastrando y el pecado que hizo mi madre. Y yo traigo todavía eso, y por esa razón, mire cómo actué, Señor, perdóname. Y todo usted sabe, todo el Salmo 51 lo escribió por esa razón. Y la pregunta es, ¿lo perdonó Dios? Natán mismo se lo dijo. He aquí, dice, tu pecado ha sido quitado. No morirás. Pero ¿sabes qué? Tu hijo va a morir por la maldad tuya. ¡Wow! ¿Se lo está entendiendo? O el Dios que yo le predico no es el Dios en que usted cree. Porque el Dios que yo le predico, el que hizo los cielos y la tierra, habla así. Una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es la consecuencia de la maldad. Por eso dice, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Sí te perdona, pero sigue siendo culpable en el sentido de tu maldad. Tu maldad trae una consecuencia, tarde o temprano, el fruto de lo que tú sembraste. Por eso la Escritura dice, Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿No dice eso su Biblia? Si usted siembra pecado, ¿qué va a segar? Maldad. No, bendición, bendición y vida eterna. Puro eso se la pasan hablando, como si fuera un Dios que solamente, que no tiene retribución el pecado. No, lo que siembras cosechas. Lo que siembras cosechas. Sí. Saúl sembró un pecado que mató a los gabaonitas, a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y no pagó él. Él no pagó la maldad. En el tiempo de David, cuando David gobernaba, vinieron 3 años de hambre sobre la tierra. ¿Cuál fue? La maldad de Saúl. Saúl ya había muerto. Y su maldad quedó en la tierra y trajo como consecuencia hambre 3 años en la tierra. Y David preguntó y Dios le dijo, es por lo que hizo Saúl. La maldad tiene consecuencias, mi amado hermano, mi amado amigo, tiene consecuencias. Lo que siembras cosechas. Si no lo cosechas tú, lo cosechará tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto. Por eso es necesario ir a Jesús, ir al Padre, llevar a un abogado que se llama Jesucristo y decirle, Él intercede por nosotros, dice la Escritura en Romanos 8:34. En Hebreos 7:25 también dice que Él intercede para siempre por nosotros. Tú tienes que ir con Él, que no el abogado. Juan dijo, si alguno hubiera cometido el pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos que ir con Él, papá, perdóname. Señor Jesucristo, aboga por mí ante el Padre como mi sumo sacerdote, porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado pero no pecó. Él sabe cómo sufrir, qué es lo que pasa en nosotros. Y por eso muchas cosas no hacemos bien. El pecado trae consecuencias. Pero es David, el pago de su maldad fue su hijo, murió su hijo. Y así lo aceptó. Y eso es lo que tenemos que entender. En Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33, de ahí podemos ver, solo le voy a dar, voy a parafrasear todo. Ahí tiene usted tiempo en casa y abra su Biblia, juntos compártanla. Y mira lo que dice la Escritura. Ahí habla de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando llegaron los ángeles, le dieron la promesa y todo esto. Y, perdón, el Señor dijo a través de ellos,
le encubriré a Abraham lo que voy a hacer. No, dijo, no lo voy a hacer. No voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Mira, Abraham, voy a hacer esto, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque su maldad ha subido hasta el cielo. Sí, los pecados de ellos han traído maldad y la maldad ha subido. Dice, en uno de los versículos del 21, para ser exactos, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. ¿Había un clamor en Sodoma? Sí. ¿Quién clamaba? Ahí tenemos una historia maravillosa, una enseñanza hermosa de dos hombres, el tío y el sobrino, Abraham y Lot. A Abraham se le estaba diciendo lo que iba a hacer Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que está clamando y es Lot. Porque así dice la escritura en 2 de Pedro 2:8, dice, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo los actos reprobados que hacía esta gente. Lot, en medio de Sodoma y Gomorra, clamaba. Pero ¿sabe qué clamaba? Aprendamos a clamar. Una cosa es clamar misericordia y otra cosa es clamar justicia, por justicia. No vaya a clamar por justicia ahorita. Clame por misericordia. ¿Sí? Cuando usted clama por justicia, usted le está diciendo a Dios, Señor, que se active tu justicia. ¿Y sabe con quién la va a actuar primero Dios? Según la Biblia en 1 de Pedro dice que el Señor empieza por su propia casa y va a empezar contigo y conmigo. Antes de matar a los demás, antes de hacer justicia, nos va a hacer con nosotros. Por eso, si usted ha leído la Biblia, en ese pasaje de Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Tres tipos de personas, justo, impío y pecador. El justo, que vive alineado a los principios de Dios, a la voluntad de Dios, que vive en santidad, en obediencia, en el temor reverente. El impío, aquel que ya conoció la verdad y le dio la espalda a Dios. El pecador, el que no conoce de Dios, el que no conoce a Dios, el que no ha escuchado nunca. Dice Dios, ¿dónde aparecerán esos? Si el justo con dificultad, y está en el Nuevo Testamento, dice, no, pero es que está del Antiguo, no, en el Nuevo, está, búsquenlo en 1 de Pedro. Si el justo con dificultad se salva. Entonces cuando clamamos tiene que ser misericordia, Señor, porque ahí también entro yo. Es como lo que hizo Moisés. Moisés le dijo, ¿sabes qué, Señor? Si vas a matar a ellos también, mátame a mí, porque yo también soy injusto. ¿Se da cuenta? Entonces Abraham, dice la escritura que Dios le dijo, Abraham empezó a interceder. Le dijo, Señor, lejos sea de ti que hagas lo mismo con el impío que con el justo. Señor, y si hubiera 50 justos. Y empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Y después por 45. Vea el tiempo que se pasó Abraham con Dios. Pero ¿sabe qué? Abraham se detuvo antes de tiempo. No llegó hasta el punto cero. Dijo, ¿y si hubiera 10? Si hubiera seguido Abraham clamando, hubiera escuchado. Claro, estaba hablando con Dios. Señor, ¿y si hubiera 5? Señor, ¿y si hubiera solo 1? No hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. No hubiera destruido. Pero no, Abraham ya no siguió clamando. Mire, Lot clamaba justicia. Abraham clamaba misericordia. Qué hermoso es la escritura. Qué hermoso es nuestro Dios que manda. ¿Sí? Sodoma y Gomorra pudieron haberse salvado. Pero faltó un intercesor que se mantuviera en la brecha. El tiempo necesario. Hasta que Jehová se arrepintiera de destruirlos. ¿Sí? Cuando Nínive, ¿se acuerda de Nínive, Jonás? Dios iba a destruir a Nínive. Y buscó a alguien que les fuera a predicar. No que clamara, sino que fuera a predicarles nada más. Y eso fue suficiente. El pueblo de Nínive se arrepintió. ¿Y sabe qué corazón tenía Jonás como el tuyo y el mío? Envidiosos. No, que ¿cómo lo vas a perdonar, Señor? Si ellos han hablado mal de mí, ellos hacen esto, ¿cómo lo...? Nos creemos justos. Lo bueno es que no lo puso a clamar por justicia, sino Jonás, de la panza del pez no sale. Pero Dios lo mandó a predicar. Pero se enojó cuando vio que Dios los perdonó, ¿se acuerdan? Dios los salvó y no destruyó a Nínive, acá la Rehoboth, no los destruyó.
Y así nosotros ahorita, ¿sabe qué? Ay, bendito sea Dios que a mí me cubre la sangre de Cristo, si no, ya me hubiera tocado el coronavirus, que así le dice la ciencia, ¿no? Usted no sabe lo que está pasando. Cosas fuertes. Símbolos, señales, perdón, de lo que Dios ya dijo, ¿no? Las profecías se están cumpliendo, ¿sí? En otro pasaje también nos habla, allá en 1 de Samuel 24, del 10 al 25, le vuelvo a repetir, ahí en casita, tiene el tiempo. Pasen este tiempo de que están guardados en casa, que así lo dijo el Señor y también el gobierno nos ha dicho. Ahí en casita, pasen ese tiempo, mire. Tomen este mensaje y detengan la cinta o el audio o el video deténganse a meditar en la palabra, lean, oiga, ¿es cierto lo que está diciendo o nada más me está cuenteando? Subrayen esas citas especiales en su Biblia y ahí mediten, de verdad. Usen este tiempo, aprovechen el tiempo, ¿sí? En 2 de Samuel, 24, versículo 10 al 25, usted va a leer la historia. Cuando David censó al pueblo, era algo abominable delante de Dios porque elevó su corazón, lo hizo como el de Satanás. Satanás incitó a David. Satanás fue el que lo incitó a David. Y David cayó en la trampa. Censó al pueblo, lo mandó a Joab, y usted sabe la historia. Bueno, ahí dice, y entonces Dios, al ver que esto le dolió, le irritó el corazón de Dios, provocó la ira de Dios y Dios descendió con ira, pero no a matar a David. Porque te vuelvo a repetir, nosotros cometemos el pecado y la maldad se extiende hacia nuestra descendencia. En este caso, primeramente fue hacia su hijo, ahora iba sobre su pueblo. Dice la Escritura que murieron 70,000 israelitas inocentes, hablando en el término de acciones. ¿Quién hizo el censo? David. ¿Quiénes murieron? Los israelitas. Y dice la Escritura, desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 israelitas. No dice si murieron más, pero ahí dice, esos son 70,000. Y dice el versículo 17, mire, cuando David vio esto, de 2 de Samuel 24, versículo 17, y dice la Escritura, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¡Wow! David intercedió, vio que estaban muriendo las ovejas de Israel. Estaban muriendo Israel. ¿Sí? Enfermedad, no lo sé. Pero era el ángel de Jehová, como en estos días. Así está el ángel de la muerte con su espada. Y muchos dicen, eso lo inventaron los chinos. No, Dios mismo. Le voy a mostrar las citas de que Dios nos dijo a nosotros. Que Dios nos dijo. No es mentira. Con convicción se lo digo, un día usted y yo estaremos ante el tribunal de Cristo y voy a entregar cuentas de lo que hablé. Si esto me lo dijo el hombre, si esto no lo dice Dios, soy un mentiroso y seré desechado por Dios. Pero yo anhelo mi salvación y la vida eterna la anhelo. Y yo quiero presentarme delante de Dios que hablé verdad, la verdad de Él. Y dice cuando vio eso, e inmediatamente David clamó. Y entonces Natán vino a él. Ahí léalo, sigue diciendo. Y Natán, el profeta, vino a él y le dijo, ¿sabes qué? Así dice Jehová. Edifica un altar a Jehová, haz esto, ofrece sacrificios. Y en lo que usted sabe, estaba en la era de Onán Jebuseo, tuvo que ir a hacer trato con Onán para que le vendiera la era. Hacen trato, según tiempo estuvo ahí negociando y lo compra. Y ahí dice la Escritura, y edificó, el versículo 25. Versículo 25 dice, y edificó ahí David un altar a Jehová. Ahí edificó, dice, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Las súplicas de la tierra. Y cesó la plaga en Israel. ¿Hasta cuándo cesó? Hasta que David ofreció sacrificios. Pero tuvo que clamar. Tuvo que rogar. Sí. Y usted podrá decir hoy, no, es que ahorita no está muriendo mi familia, gracias a Dios. ¿Has visto las noticias, lo que aconteció en China, lo que está aconteciendo en las otras naciones? Y así lo había dicho Dios. Esto va a ser de nación a nación, va a pasar de nación a nación. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. David fue un intercesor por el pueblo de Israel, pero mire, murieron aún 70,000. Murieron aún 70,000.
Así como en los días de Noé, hermanos, así la maldad de los hombres se ha multiplicado en la tierra y la tierra está clamando por justicia. La tierra está clamando por justicia. La tierra fue hecha esclava de la corrupción, está esclavizada por la corrupción. Y gime a una, dice la Biblia, con dolores de parto, pidiendo ser libertada de esa corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice Romanos 8, 21 y 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será libertada. ¿Cuándo? Pues ya están las cosas haciéndose como Dios quiere hacerlo. ¿Sí? Dice, gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Tremendo, ¿verdad? Está con dolores de parto la tierra porque ya quiere dar a luz la libertad gloriosa, quiere ver la justicia de Dios. La tierra está clamando por justicia. Tú y yo tenemos que clamar por misericordia. Escuche bien, la tierra está clamando por justicia de Dios porque está cansada. ¿Sabe desde cuándo está la sangre sobre la tierra? Desde Abel, la sangre de Abel, hasta hoy día. Ha habido sangre, derramamiento de sangre por guerras, por asesinatos, por venganzas, por celos, por ambición, por el narcotráfico, sí, por abortos, por violaciones. Han matado a los hijos de Dios que predican el Evangelio en cualquier parte del mundo. ¿Usted cree que la tierra no clama? La tierra está clamando, quiere ser libertada de esa sangre maldita que se derramó. Ya quiere. Esa sangre que se derramó trajo maldición a la tierra. Por esa razón está clamando la tierra, libertad, libertad, libertad. La sangre en este tiempo. Mire lo que Dios, escuche bien lo que Dios nos dijo a nosotros. Este lugar es el Monte Santo. Aquí es donde Dios nos habla. Este es el altar de Dios. No es un púlpito, es el altar de Dios. Este es el diseño de Dios. No lo diseñó el hombre a su manera. Dios bajó del cielo el diseño y nos los dio. Y este es el diseño. Y usted lo puede ver. ¿Sabe qué nos dijo Dios? Nos dio la cita de Jeremías 25, 32 y 33 y dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande de nación en nación. ¿Está pasando? Sí. Dice, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Los fines de la tierra, China, el oriente. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Es así? No se endecharán, no podrán llorarlos. ¿Lo está viendo? No los llorarán. No podrán lamentar ya. Los van a ver a través de un cristal o quizás ya no va solo las cenizas. No los endecharán, dice. Ni se recogerán. Ya no. Hemos visto las noticias que están cavando fosas comunes para echarlos. No los recogerán, dice. Ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Tremendo. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dijo, esta es mi justicia. Yo voy a descender, voy a hacer justicia. Pero estoy buscando un hombre, una mujer, que se ponga en la brecha y levante un vallado a favor de la tierra para que yo no la destruya completamente. ¿Lo estás escuchando? Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí también. Y dice, y nos dijo también esta cita, en Isaías 26, 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Sabe qué escuchábamos nosotros que decían? No, esto lo inventó el gobierno. Esto es plan del gobierno, esto es pura política. ¿Qué quieren? No, Dios dijo desde antes. Nos dijo, pónganse a clamar 40 días. A las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde. Clamen por la tierra, clamen por misericordia. Y dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Un poquito es igual a 40. Pero bien, este no es otro mensaje.
por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿Quién es? El hombre, por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá, ¿qué cosa? La sangre derramada sobre ella. Por eso está pidiendo justicia. Va a decir, Señor, aquí está la sangre de Abel, mira toda la sangre que hay sobre mí. Ya quítala. Y eso es lo que, por eso Dios vino a hacer justicia. Y no encubrirá ya más a sus muertos. Sí, ya le dije, la sangre que se ha derramado desde allá, desde Abel hasta hoy. Dios ha venido a hacer justicia. El ángel de la muerte ha venido. Se le conoce como coronavirus, pero es el ángel de Jehová ejecutando los juicios de Dios, trayendo justicia a la tierra para limpiar la tierra. Y esto es cierto. Mire, le voy a contar algo. Si usted ve las noticias, hace 2 días, hace 3 días, la NASA dijo que en el cielo se escuchó sonidos de trompetas. Ellos le darán su propia explicación, pero una cosa le digo. Usted tiene tiempo, vaya a su Biblia, allá en Apocalipsis 9, 13 en adelante. Y usted va a ver que el 6º ángel tocó la trompeta. Este es el 6º toque de trompeta. Y ahí dice, ¿para qué? Y también usted puede leer ahí mismo en Apocalipsis 16, 12. Igual el ángel toca la trompeta y se seca el río Éufrates. El río Éufrates está seco. ¿Para qué? Ahí dice, para que pasen los reyes del oriente y ataquen a Israel. Se acerca la venida. Se acerca el arrebatamiento de la iglesia, amado hermano. Se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Jesús está pronto a venir por su amada. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? Tenemos que clamar. Tenemos que clamar ahora por misericordia. Un clamor, levantar un clamor a favor de la tierra para que Dios no la destruya toda. Que tenga misericordia de cada nación, de las naciones de la tierra. Usted sabía que en China están las iglesias más grandes que existían, eran 3 de las más grandes, de miles y miles de personas, y las destruyeron, literalmente destruidas. Escuche las noticias y vea que el que es director, presidente de la ONU, dijo que se necesita un nuevo orden mundial y lo han proyectado para 10 años. ¿Usted se quiere quedar? Yo no. Levante un vallado a favor de la tierra. Y después le voy a enseñar lo que tiene que hacer la iglesia para esperar la venida del Señor. Pero por hoy le he dicho que usted y yo tenemos que levantar un vallado. Clame a las 3 de la mañana. Ay, me da sueño. Haga un sacrificio. David ofreció sacrificios y entonces cesó la mortandad. Haga sacrificios para que cese la ira de Dios. Dígale como dijo Moisés: lento para la ira y grande en misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia, Padre. Pida misericordia por los hijos de Dios que están en cualquier parte de la tierra, del mundo, y donde están los hijos de Dios, que haya luz como hubo en Gosén cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ese es el mismo cuadro. Israel en Egipto es el cuadro de la iglesia en el mundo. Pida que la sangre de Cristo cubra su vida y a cada hijo de Dios, que cuando pase el heridor no los toque a ellos. Los obedientes, los que se guardaron, los que están en sus casas, no les va a pasar nada. Pero los desobedientes usted los verá. Los religiosos también. Pero pidamos misericordia por ellos. Pidamos misericordia. Doble sus rodillas y clame misericordia. Llore como si fuera su familiar. Escuche, pónganse en el lugar de esas madres que están perdiendo a sus hijos. Esos padres, esos hijos que están perdiendo a sus padres, imagínense, están quedando en la orfandad. Están llorando, ya no los pueden llorar a ellos, ya no los pueden ver, ya no los volverán a ver jamás. Desde que mueren ya no los vuelven a ver, desde que entran en que los aíslan. Hemos visto videos de personas, Dios mío, te rompe el corazón. No espere verlos, llore por ellos. Llore a favor de ellos, a favor de la nación, a favor de la nación de Israel. Clamemos también por ellos, que por ellos viene bendición. Clamemos por las naciones de la tierra. Que Dios sane la tierra. Que sí haga justicia, pero que tenga misericordia. Que tenga misericordia de México, que tenga misericordia de nuestro estado, de cada estado de donde usted esté. Que tenga misericordia de su municipio, de su comunidad, de su familia, de su vida, de su casa.
clame, clame. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Ustedes clamarán y yo los voy a oír. Dios escucha a los obedientes. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que son perfectos de corazón con Él, rectos con Él. Alíñese con Dios y empiece a clamar. Empiece a ponerse en la brecha, a clamar misericordia por las naciones. Porque el Señor te va a escuchar y va a quitar, a aplacar su ira, su enojo, su indignación. Porque nosotros lo provocamos. Nosotros también merecemos morir, pero su misericordia nos ha alcanzado y nos ha puesto para interceder en este tiempo. Clame, ayune, póngase en el lugar de, y eso va a traer mucha bendición a la tierra, en lo que Cristo venga por nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde, y que este mensaje le ayude a hacer conciencia y a tomar decisión y hacer una acción delante de Dios, clamar en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.